Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, con quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Amén. Aquí el verso 10 es en el que quiero como enfatizar, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es una demanda espiritual de parte de Dios para nosotros, el tener que agradarle en todo. Y Jesús dice en San Mateo capítulo 5, 48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y siempre para el cristiano que ama a Dios, para el cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios, se convierte en una guerra, en una lucha, porque no es fácil agradar a Dios, porque aunque es un camino deleitoso, es un camino agradable, es un camino de bienestar, mas sin embargo nuestro sentir humano, nuestra parte de la carne, no se conforma con eso, sino que quiere otras cosas diferentes, y se convierte en una lucha contra nosotros mismos. Pero esa lucha espiritual la podemos ganar con la ayuda del Señor. Todo es nosotros acatar los consejos de Dios. Y cuando nosotros oímos la voz de Dios y nos dejamos llevar por la orientación del Señor, aprendemos a caminar. Porque el secreto para ser buenos cristianos y buenos hijos de Dios es aprender a caminar con Dios, aprender a vivir esta vida espiritual de tantas tentaciones, de tantas pruebas, ser sabios y poder, a la luz de la palabra, tomar las decisiones correctas para poder estar siempre en pie. Pero para eso se requiere de que nosotros seamos sensatos y hagamos caso a la orientación que Dios brinda a nuestra vida. Porque la Biblia es clara y dice que andemos como sabios y no como necios, porque es la única forma que nosotros podemos garantizar la victoria y el triunfo. Pero para eso debemos establecer prioridades. En la vida cristiana debemos entender que hay cosas que son muy importantes, aunque las otras no dejen de serlo, pero que son primordiales y que deben de ser prioridad. Lamentablemente hoy en día los cristianos, aunque tal vez no se den cuenta, pero las mayorías creen que lo más importante es orar, ir a la iglesia, ayunar, leer la Biblia, aunque eso es sumamente importante y tiene una relevancia grandísima, mas sin embargo no es lo más importante, aunque es esencial y hay que hacerlo. Y a veces nos formamos mal porque no se nos da como el perfil del verdadero cristiano, porque la esencia del cristiano es el temor a Dios, es la purificación, la santificación interna, es el ser limpios, es lo que básicamente importa y es la esencia y es la raíz de todo el buen cristianismo, es tener un corazón limpio, tener un corazón lleno de la presencia de Dios, y de ahí va a salir los frutos dignos de arrepentimiento. Porque muchos toman el camino como el del fariseo, ¿no? Que el fariseo se creía santo porque iba al templo, se creía santo porque diezmaba, se creía muy santo porque ayunaba, porque oraba largas oraciones, y se escudaban en ellos para sentir su conciencia tranquila en medio de su pecado. Y hoy en día sucede igual, porque existen muchas personas que dicen seguir a Cristo, pero que realmente no han entendido que no es como dice el refrán, que rezando, que pecando y rezando empatan. No es así. El camino del Señor va más allá, va en una entrega, va en una limpieza, en una consagración en nuestro corazón. Por eso en este momento el consejo de Dios para nuestra vida es que nos examinemos y aprendamos a entender que debemos tener una relación de respeto íntima con Dios y cuidarla y valorarla, y tener como ese respeto de que Dios nos está viendo todos los días, y tener en cuenta que tenemos un Dios que nos va a llamar a cuentas, y no tener en poco esta realidad, sino esforzarnos con todo nuestro ser por tener como prioridad el agradar a Dios, por tener como prioridad el hacer sentir bien a Dios. Eso debe ser en el ser humano lo más lindo, lo más
más grato, lo más maravilloso es el tener el deseo, el anhelo de querer hacer sentir bien a Dios, de querer hacer que Dios se sienta contento, que Dios se sienta agradado. Porque lo que hace que Dios se sienta agradado, que Dios se sienta contento, es que nosotros lo obedezcamos. Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Si leemos la Biblia completa, la Escritura enseña que lo único que produce una fiesta en el cielo es que una persona se arrepienta, porque eso llega al corazón de Dios. Cuando nosotros nos apartamos del mal, nos apartamos del pecado, alegramos el corazón de Dios, pero real, no es un invento, no es un cuento de hadas, eso es una realidad, eso es una certeza al 100%. Dios se goza, Dios se alegra en su corazón profundamente. No existe nada más que alegre el corazón de Dios, que traiga satisfacción al Dios creador del mundo, el hecho de que una persona se aparte del mal. Como también es verdad que no existe algo que ofenda más a Dios, que desagrade más a Dios, que entristezca más a Dios y que haga llorar más a Dios que el pecado, que la desobediencia. Es una situación complicada porque muchas veces los seres humanos no entendemos esa relación que debemos tener con Dios, de hacerlo sentir bien a Él. De que cuando nosotros mentimos, robamos, adulteramos, andamos en vicios, en cosas malas, estamos ofendiendo, estamos afectando ahí el corazón de Dios con tristeza. Dios compunge su corazón, Él se siente mal porque Él es un ser que siente, que tiene sentimientos. Él no es un robot que se puede programar. Él es un ser, una persona que piensa, que siente, que tiene corazón. Entonces nosotros, con nuestra mala actitud, nosotros con esa vida tibia o fría espiritualmente, estamos golpeando el corazón del Señor. Por eso la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque cada vez que en nuestro diario vivir hacemos cosas que no son correctas, estamos afectándolo. Pero las personas en el común tenemos el problema de andar como en un libertinaje, y como que a pesar de esta verdad no se toman las decisiones, sino que se sigue viviendo en una falsa libertad, en un ámbito de pecado, en un contexto de maldad y desobediencia, y pensando que tal vez no somos malos o desobedientes. Pero eso el fariseo se creía tan santo y decía, gracias porque yo no soy tan malo como ese otro que está allá, como ese publicano. Pero realmente qué bueno es humillarnos ante la poderosa mano de Dios y reconocer en este día. Y yo te invito a que reconozcas en este día que tu condición necesita un cambio, que tú necesitas un arrepentimiento, que necesitas entregarle la vida al Señor. Así ya te consideres cristiano, necesitas entregarle al Señor la renovación de los votos. Necesitamos revisarnos, examinarnos y renovar nuestras intenciones de hacer su voluntad, porque no hay nada más lindo para nuestra conciencia y para nuestro bienestar y nuestra paz que estar bien con Dios. Poder entender que cuando uno está bien con el Señor, la paz del Espíritu Santo llega a nuestra vida, el gozo y la tranquilidad llegan a nuestro corazón. Ese es el mensaje en este día para todos. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude.